Buenas tardes, profe. Hago este video para responder a la actividad faltante de la plataforma. En primer lugar, me gustaría exponer que así como existe la brecha social, la brecha digital y la analfabetización digital por el uso en las redes sociales, es decir, por el desconocimiento del uso, incluso por cuestiones políticas o por el contexto territorial, histórico, político, económico, lo que fuese, también me parece fundamental tener en cuenta que esta exposición en las redes sociales se debe a esa analfabetización también. Considero que es fundamental en estos tiempos tener en cuenta el uso que le vamos a dar. Em, no podemos salir de las redes sociales porque inevitablemente siempre vamos a estar involucrados en ellas de alguna u otra forma. Incluso hay lugares donde para tomarte en ciertos trabajos te exigen exponer tu red social para poder conocer más de tu vida diaria, y si uno no lo expone te buscan en las redes sociales para saber qué hay más allá de tu persona en tu intimidad, porque básicamente muchas personas exponen en las redes sociales muchas cuestiones privadas. Y respecto a la exposición, en este caso de los adolescentes, como lo plantea el video, desafortunadamente yo creo que espacios curriculares como TICs en las escuelas eh, se alejan mucho de la realidad por la que están pasando los adolescentes. Entonces me parece fundamental que espacios curriculares como ese, incluso incorporando también la educación emocional, que en estos tiempos es fundamental, reconocer qué es eso que los lleva a los adolescentes a exponerse de tal forma en las redes sociales que tengan que exponer, valga la redundancia, sus vidas privadas por busca de un me gusta, un like o un seguidor más o menos, o tener la cantidad de seguidores tales como para convertirse en influencers. Desafortunadamente yo creo que el cambio viene muy desde abajo, y creo que la escuela, como dije ya en el último trabajo, como constructora de ciudadanía, se tiene que hacer cargo de estas cuestiones. Pero son cuestiones que desafortunadamente la misma escuela, como constructora de ciudadanos, no se hace cargo de. Entonces, si me preguntan qué información debemos exponer nosotros en las redes sociales, en la web social, qué información personal, sería toda aquella que no tenga relevancia, pero que sea subida a conciencia. Aquello que no nos afecta a nosotros emocionalmente, porque inevitablemente muchas veces exponemos cosas para poder sentirnos escuchados y dejamos de lado quizá una terapia que tenemos que tener en cuenta primero para saber si estamos bien preparados emocionalmente o no, y entendiendo también que en el caso de los alumnos de las escuelas son niños o adolescentes, por lo tanto no tienen esa madurez emocional para entender qué es relevante para ellos a la hora de subir un contenido a las redes sociales o no. Por lo tanto, yo creo que qué es lo qué sería, cuál es la información que debemos exponer o que podríamos exponer, y es algo muy personal, porque quizá para mí al exponer algo no es tan, otro no lo quiere exponer o no es tan importante para el otro o lo que fuese. Entonces yo creo que hay que reconocer primero la educación emocional para poder reconocernos a nosotros mismos antes de exponernos en las redes sociales, como así también qué cosas nosotros queremos que los demás sepan para que no lleguemos a casos de extremos de gravedad, por ejemplo, de ciberbullying, de grooming, de adicción inclusive. Entonces yo creo que curando nuevamente, repito, soy muy redundante con este tema, creo que al tener una buena educación emocional, como así también una buena educación sexual integral, me parece que eso ayudaría muchísimo a que la exposición sea a conciencia. Respecto a la actividad número 2 o la opción B, considero que es fundamental, en mi caso que manejo el lenguaje teatral, utilizar el arte teatral para exponer aquellas problemáticas. De hecho, esta es una de las cuestiones que se menciona en los DCJs, en la Ley de Educación Nacional 26.206, en los NAPS, se expone constantemente esto de exponer al adolescente o al niño eh, situaciones problemáticas en forma de situaciones dramáticas para hacerlo reflexionar. Es decir, hacerlo ver en un espejo a través de ciertas actividades
vinculadas al lenguaje teatral en formato de escenas para que los estudiantes puedan observar externamente qué es aquello que les puede servir a ellos para mejorar el uso en las redes. Desafortunadamente, creo que la única forma en que se puede tomar conciencia, sobre todo en el lenguaje teatral, es a través de la exposición y del enfoque pedagógico que tiene el teatro, como lo tuvo hace más de 2 siglos y lo sigue teniendo. Es decir, si una problemática nos está abrumando, evidentemente algo hay que hacer. Entonces es fundamental que utilicemos el teatro para que los chicos puedan crear situaciones dramáticas en las que eso quede expuesto y llame la conciencia, la reflexión y por supuesto la puesta en común. A su vez que me parece que es un campo en el que se puede indagar muchísimo, se pueden inclusive hacer charlas con los estudiantes donde ellos exponen por qué suben determinado contenido a las redes sociales, trabajar con cortometrajes, ya que interviene el uso del aparato del celular, aparatos tecnológicos, digitales, como así también me parece fundamental que eso es una moto. Me parece fundamental crear conciencia a través de la exposición y del estudio profundo de la causa. Desafortunadamente, por otro lado, creo que si un solo docente, desde un espacio curricular hace esto y desde el otro lado no es acompañado por otros colegas o por otros espacios, difícilmente se pueda llegar a una conciencia real y quedaría solamente en el necesito aprobar el espacio en cuestión. Por eso creo que son cuestiones que se trabajan en conjunto, articuladamente con otros espacios curriculares, en los que la exposición de ellos ante el problema sea mayor. Muchas gracias, profe.